Hola, hoy día quiero continuar nuestra reflexión basada en el Salmo número 23. Hoy es la parte número 3. Y quiero basarme en el versículo 4 del capítulo 23 de este maravilloso Salmo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así dice la versión 1960. En una versión más actualizada dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Hemos dicho en las dos reflexiones anteriores que la vida cristiana como que tiene etapas. Y la primera etapa está en los versos 1 y 2, donde el Señor es nuestro pastor y donde nada nos falta, y donde en medio de las verdes praderas y de las aguas de reposo podemos descansar plácidamente, porque el Señor es nuestro pastor. Las circunstancias están a nuestro favor. Pero en el verso 3, en el día de ayer, pasamos a una nueva etapa. La etapa donde tenemos que ser confortados, la etapa donde hay sendas de justicia, donde tenemos que pasar por pruebas y dificultades. Y hoy día llegamos al verso 4, que ya leí, donde habla ahora de valles de sombras y de muerte. En el verso 3 ya no estaban las verdes praderas ni las aguas de reposo. En el verso 4, en vez de verdes praderas y aguas de reposo, ahora me habla de valles, valles de sombra, de muerte. Los cristianos, los hijos de Dios, también tenemos que pasar por estos valles de sombra, de muerte. Ahora, haciendo un poco de comparación con los pastores que cuidaban las ovejas, era habitual que en Oriente, durante el verano, se lleve a las ovejas a pastar a lugares lejanos en las montañas. Y al terminar el invierno, comienza el viaje lento, donde a cada paso las ovejas van pastando. Y durante este recorrido, lo que queda de nieve se va derritiendo. Suben las montañas hasta que está por empezar el otoño, y lo que le implica devolverse hasta el prado, donde pasarán el invierno. Durante todo ese momento, el pastor está constantemente con sus ovejas, está de noche y de día, y estos viajes son peligrosos. En tiempos de invierno, ríos que se desbordan, deslizamiento de tierra, avalancha, plantas venenosas, y sin olvidar, por cierto, un número importante de animales de presa que acechan a la manada. Es impresionante observar cómo David indica que a pesar de que estos viajes están llenos de peligro, él sabe que el buen pastor conoce perfectamente el camino y está preparado para cualquier cosa que la manada pueda necesitar. De hecho, se observa además una tranquilidad al saber que es el buen pastor que siempre está con las ovejas en todo momento, y por tanto el Salmo puede decir: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mi querido amigo, el cristiano, un hijo de Dios, debe caminar con su pastor Jesucristo y lograr durante este viaje una relación más íntima con Él, con Cristo, creciendo como hijo de Dios. Pero este viaje, déjeme decirle, no está exento de problemas, no está exento de valles, no está exento de disciplinas y no está exento de tristeza. Pero al igual que David, podemos estar seguros
que Jesús estará con nosotros en todo momento. Para llegar a las altas montañas, el pastor lleva a su rebaño a través de diferentes valles. El problema es que en estos valles casi siempre está cubierto por nieve y también hay hoyos profundos donde repentinas avalanchas crecidas de río, oscuridad y otros peligros acechan a las ovejas. ¿Por qué el pastor, es la gran pregunta, elige estos valles si puede ir subiendo a las cumbres por otra parte? La respuesta es simple. A pesar de los peligros, es en los valles donde se encuentran las mejores corrientes de agua para refrescar el rebaño de las caminatas y del calor que comienzan a reinar en esa época del año. Asimismo se encuentran en los valles los mejores pastizales para que las ovejas puedan comer. Mis queridos, el cristiano en los valles de nuestra vida puede encontrar profundas tristezas, profundos problemas, pero son estos valles los que permiten obtener el mejor refresco y el mejor alimento que el pastor nos puede brindar. Confiar en Jesús y dirigir nuestros pasos hacia Él nos brinda la mejor oportunidad para crecer como hijos de Dios. Mi querido amigo, posiblemente tú hoy día estás en medio de valles de sombra de muerte. Quiero decirte que en medio de esos valles, el pastor, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Hermano, ten confianza, ten ánimo, porque no estás solo. Tu pastor, Jesús, está contigo. Y son los valles de sombra, son los valles de muerte, donde te dan grandes bendiciones que no te lo darán otros lugares. Que tengas un bendecido día y continuamos con este mismo versículo y capítulo el día de mañana.